personas con discapacidad es o verlo en directo, que hablábamos esta mañana, que es espectacular, o escuchar sus historias y de primera mano mucho mejor aún. Y yo creo que ahora tenemos una oportunidad única porque vamos a escuchar la historia de viva voz. Aquí lo tenéis, una historia de reinvención que os va a inspirar a todos, estoy convencida. Es la historia de Carlos Tatay, el 2 de julio de 2023, en la primera curva del trazado de Portimao, a 260 kilómetros por hora. Cambió su vida, tuvo un accidente y de repente los sueños que tenías hasta entonces, Carlos, se truncaron y en ese momento hubo que empezar a reconstruir otros sueños. Unos sueños de los que nos va a hablar hoy, nos va a contar esa historia de reinvención, pero es que además Carlos se ha convertido, yo diría, en un influencer, permíteme, del optimismo, porque en sus redes sociales, que tiene casi 240.000 seguidores, todos los que te seguimos y te vemos ahí, al final es una lección de vida y de optimismo constante. Yo os decía, va a ser muy inspiradora, es de las mejores partes para mí siempre el escuchar al deportista, así que os dejo ya con Carlos, que en la próxima media hora nos va a contar su historia y, por favor, no os la perdáis, sobre todo todos los que estáis en casa, yo creo que vais a aprovechar para escuchar a alguien que os vais a acordar de esta charla durante mucho tiempo. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, es un placer estar aquí. La verdad es que dar una conferencia hoy en un foro con esta visión, con este ejemplo, es muy importante para mí. Creo que refleja todo el trabajo que llevo haciendo durante 2 años, porque hace un poco más de 2 años que sufrí un accidente, que mi vida cambió para siempre. Antes de empezar, os voy a contar un poquito quién soy y todo lo que, aunque tenga 22 años, todo lo que me ha ido ocurriendo y sucediendo durante estos años, que aunque parezca que acabo de caer del huevo, creo que me han pasado muchas cosas y esto me ha forjado pues un carácter, una personalidad y una visión y una madurez que no deberían de ser normales para mi edad, la verdad. Pero la vida es así, hay que afrontarla como viene y la verdad es que tengo muchas ganas, así que os cuento un poquito. Soy Carlos Tatay, tengo 22 años, nací el 7 de mayo de 2003, como mi madre me suele decir siempre, en una noche de mucha tormenta, porque ahora entenderéis un poquito por qué. La verdad es que nací con un problema en la visión que me detectaron a los 2 añitos cuando estaba tumbado en la cama y le dije a mi madre que veía 3 loros. Yo tenía un peluche, un lorito, y me le dije, mamá, mira, ahí me han traído 2 loritos más. Y entonces aquí mi madre se preocupó bastante, llamó a mi padre y me llevaron al médico y tenía un problema en la visión que hacía que viera las cosas dobles o triples. Tuve que estar hasta los 5 años con un parche en el ojo y antes de que esto me ocurriera había visto las motos, unos niños montando en moto en un karting. Y le dije a mi padre que yo quería probar, así que las navidades anteriores, cuando me detectaron el problema en la visión, esto era febrero, y en Reyes mis padres, al ver estas motos, al ver estos niños, me acababan de regalar una moto china para saciar a su niño, para darme como ese regalo sin visión de nada, pero junto a un amigo, mi padre decidió regalarme esta moto. Con la mala suerte de que en febrero me detectan este problema en la visión y el niño que tenía esa ilusión, ¿no?, de salir de la guardería, de pasar las navidades encima de la moto, no lo pudimos hacer, no lo pudimos llevar a cabo. Y recuerdo que los médicos de Valencia, después de la revisión, me dijeron a mis padres que perdería la visión del ojo izquierdo. Y esto fue algo muy grave. Nos fuimos a Barcelona, mis padres decidieron, gracias a ellos, que decidieron una segunda opinión. Y en una clínica en Barcelona nos dijeron que con un parche en la vista y llevando gafas de por vida esto se podría arreglar, así que me planté el parche en el ojo, estuve 2 años con el parche en el ojo y en la siguiente revisión tuvimos la suerte de que nos dijeron que la visión se había corregido después de ser muy constante y llevando el parche todos los días de mi vida durante 2 años, conseguimos corregir esta visión y por fin poderme quitar el parche pero no las gafas. Con esto mi padre un día me llevó a una óptica y me dijo, oye Carlos, vamos a hacer unas gafitas pequeñitas porque quiero que te las pongas dentro del casco para que puedas disfrutar por fin de la moto. Nos fuimos a Andorra, recuerdo que era entonces cuando se podrían comprar cosas en Andorra a un buen precio y compramos un mono AXO, negro y rojo, lo recordaré toda mi vida, y un casco, y cuando bajamos fuimos al polígono de mi casa y empecé a dar vueltas, pasábamos todas las tardes allí, hasta que un día descubrí que había un jardín en aquel polígono chulísimo que tenía una puerta enorme
y resulta que estábamos dando vueltas pues al parking del cementerio municipal y a mi padre pues no le hizo mucha gracia que lo descubriera porque yo quería entrar ahí dentro de ese jardín tan lleno de flores y decidió pues apuntarme a una escuela de motociclismo, KSB Sport. En esta escuela de motociclismo me crié y era mi extraescolar desde los 6 añitos que hice mi primera carrera y era cuando me dejaban sacarme mi primera licencia para poder entrenar y competir, hasta los 11 años estuve creciendo, haciendo carreras, Palma de Mallorca, toda la península, nos la recorríamos mi padre, mi madre y yo, hasta que con 11 años se me plantea una oportunidad que por suerte, por talento, por trabajo, por lo que sea, pues se me plantea la oportunidad de que aparece un equipo para correr mi primer campeonato de España con una moto grande, de la cual en el campeonato me tenía que saltar mis 2 primeras carreras porque no cumplía la edad mínima. Así que bueno, decidimos ir hacia adelante, hacemos el primer test y bueno, ya las cosas se ponían muy serias porque con tan solo 10, 11 años ya estaba cogiendo más de 215 km por hora final de recta y ya las cosas pues ya no era un juego, sino que había que centrarse un poquito más y empezar a, obviamente, divertirse, pero todo con un poquito más de cabeza. Empecé a crecer, tuve la suerte de poder ir ganando carreras, ganando campeonatos, hasta llegar a 2019, donde en invierno de 2018, después de una muy buena temporada de rookie en el europeo de la Talent Cup, que era como la antesala al europeo, pues me presento a unas pruebas de selección de una copa monomarca de Red Bull, la Red Bull Rookies Cup, y allí me seleccionan de 3.000 pilotos, vamos 300 a las pruebas de todo el mundo, y cogen a 10 cada año y me preseleccionan para esta copa. En fin, que acabé pues ganando esta copa a los 2 años, siendo subcampeón del mundo junior, y esto me llevó a que pudiera entrar en el Mundial de Moto3 patrocinado por Red Bull y estar 3 años en el Mundial de Moto3, conseguir mi primer podium, mi primera pole y bueno, aquí después de esos 3 años me pasaron muchas cosas, pasé por muchos equipos, pero tuve un problema y es que en el tercer año, en 2022, pues ya tenía 18 años, mi cuerpo pasé de ser un enano a crecer, a hacerme un hombre y por medidas, estatura, peso corporal, pues no cuadraba bien en la categoría. De hecho, tuve que pedir incluso al colegio que me hicieran una dieta porque por peso estaban a punto de tirarme del equipo porque tenía una cláusula de que si me pasaba de peso me echaban del equipo y no podía correr porque al final esto afecta al rendimiento del equipo y posteriores patrocinadores, ya que pues, te puede resultar perjudicial para obtener resultados y ganar carreras. Así que tuve que pedir pues, la dieta al colegio, tuve que estar muy fino. Recuerdo hacer locuras en verano haciendo 5 horas de bicicleta sin comer, sin desayunar, yéndome a cenar con muchísima hambre para poder dar la estatura y acabar la temporada. Y al final de esta temporada acabé muy amargado y decidí dar un pasito atrás, pero una categoría mayor, estar en Moto2. Y aquí fue cuando encontré mi moto, encontré donde me sentía bien, donde me sentía a gusto, con el objetivo de encontrar un contrato para volver al Mundial de Motociclismo, pero directamente a la categoría de Moto2. Por casualidades de la vida, pues se me da bien la categoría, se me da bien la moto. En la primera carrera ya subo al podio acabando segundo y en la segunda carrera gano en Jerez. Y aquí fue cuando me empezaron a llegar las ofertas, firmé mi contrato mundialista después de tan solo 2 carreras, había conseguido mi objetivo y ahora me centraba en ir a por el campeonato para subir como campeón de Europa. Con la mala suerte de que me llaman para 2 carreras del Mundial, hago Holanda, hago Sachsenring sustituyendo a un piloto lesionado, ya había firmado mi contrato y llego a Portimao con opciones al título de Moto2 y bueno, pues como ya habéis escuchado, sufrí un accidente en la primera curva de la carrera, bueno, en la primera frenada de la primera vuelta lanzada, a 306 km por hora toqué el freno y salí completamente disparado, golpeé contra un muro y esto me causó una lesión medular con 3 fracturas de vértebras, me causó una fractura en el húmero, 7 costillas fracturadas y un fuerte traumatismo craneoencefálico, así que aquí se acabaron mis sueños, se acabó mi etapa en el motociclismo. Yo en ese momento aún no lo sabía, me esperaba un largo y duro viaje, pero bueno, quiero que antes de contaros un poquito más de lo que ha sido mi posterior vida, mi segunda vida como digo yo, quiero que veáis un poquito todo lo que os he contado en imágenes que os va a gustar. ¿Me pones el primer vídeo? Es bonito para mí echar la vista atrás y darme cuenta de todo lo vivido, de recordar a aquel niño que con tan solo 3 años
disfrutaba con su padre de salir del colegio temprano, salir corriendo a las 4:59 de la tarde, corriendo hacia el coche para ir a entrenar. En ese momento para mí mis padres fueron fundamentales, ¿no? Yo sabía que ellos me estaban dando una enseñanza que me marcaría de por vida, y es si quieres algo tienes que luchar por ello, y en ese momento yo tenía que luchar por tener buenas notas en el colegio, y ese era mi objetivo, y si conseguía esas buenas notas como recompensa podía ir a entrenar. Y sobre todo me hacía muy feliz, ¿no? Que cuando llegaba allí veía a mis abuelos, a mi abuelo siempre me traía la merienda, me gustaba coger velocidad, hacer carreras, ganar, y esto pues sobre todo demostrárselo a mi abuelo, saber qué nieto tenía, y a mis padres que estaban peleando tanto por mí, pues demostrárselo día a día que yo también peleaba por ellos. En ese momento pues disfrutaba cada cosa que hacía de una manera increíble, y como cualquier niño iba a jugar a tenis, iba a hacer judo, iba a jugar a fútbol, yo iba a montar en moto, y así lo recuerdo, así lo viví, disfrutando cada paso que daba, subiendo de categoría casi sin darme cuenta, cogiendo cada vez motos más grandes. Y cuando me quise dar cuenta, estaba a final de recta de Cheste con tan solo 11 añitos, cogiendo 215 km por hora. Este momento fue clave para mí, fue muy duro para mi familia, porque significaba que teníamos que sacrificarnos aún más si cabía para salir fuera de España, para empezar a competir, y si quería llegar a algo y quería dedicarme a esto, tenía que darlo todo. Sin olvidar que tenía estudios, sin olvidar que tenía que ir al colegio, decidimos dar este paso, continuar, pelear, toda mi familia unida, y fui continuando creciendo, y cuando estuve pues en 2019, creo que recuerdo el año más bonito para mí, cuando competí en la Red Bull Rookies Cup, conseguí el título, después también en el europeo, en el Junior GP, entonces el Mundial Junior de Moto 3, también conseguí ser subcampeón, la verdad es que súper contento. Y aquí vino la hora de la verdad, el acceso al Mundial de MotoGP, donde tuve que dedicar mi vida entera a ello, y así lo hice. Ay, si me lo paras ahí, por fin. Bueno, pues esto ha sido un poquito lo que ha sido mi carrera deportiva en el motociclismo, porque ahora viene lo mejor, estoy seguro de ello. Y bueno, desde Portugal, desde el circuito de Portugal, me trasladaron al hospital de Faro de urgencia. Allí me operaron también de urgencia, estuve 2 días allí ingresado por la lesión medular y por todos los golpes y traumatismos que llevaba, y cuando estuve listo para poder volar y coger un avión, volamos hasta Madrid para ser trasladado al hospital de Toledo, y aquí viene pues un poco donde empieza mi historia a la hora de la verdad. Imaginaos lo que supuso para mí en el momento que acababa de firmar otra vez para 3 años en el Mundial de Moto 2, a un pasito de llegar a MotoGP, y escuchar que iba a ser trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Esto para mí fue un boom en mi cabeza que explotó, y estuve pues 2 semanas muy jodido. Primero estuve en la UCI, apareció una gran persona que la tengo aquí a mi lado, que es Miguel, el médico que me ha sacado de cada momento de lloros, de lamentaciones, pues ahí estaba él para ayudarme. Los primeros momentos fueron complicados, recuerdo que estuve después de la UCI 2 semanas en la cama, y todos los días venía a verme hasta que, bueno, me pudieron dar ese ok. Normalmente cuando tienes una lesión medular, el proceso para sentarte en una silla de ruedas, lo primero es llevarte a fisioterapia, donde existe una camilla que se mueve y se pone a 90 grados con la perpendicular del suelo para ir aclimatando tu cuerpo a estar sentado, ¿no? A estar en una posición normal, porque de primeras te mareas, tendrá angustia, tendrá dolores, puedes perder el conocimiento, y es por esto que se hace esto, y durante una semana se te baja al plano inclinado, y cada día se te va subiendo un poquito de grados hasta que no te mareas, llegas a los 90 grados y entonces ya pues te sientan en la silla de ruedas. Lo de que mi madre dice que nací en una noche de tormenta, pues una de las últimas pruebas que me faltaba para poder empezar este proceso, me fui con Miguel en ambulancia hasta el hospital universitario, donde me tenían que hacer la última analítica para ver que todo estaba bien, porque también tenía un estrechamiento en una arteria del hígado. Vieron que todo estaba bien, y volviendo yo le dije: oye Miguel, y me tengo que tirar una semana más en la cama, no me puedes sentar y ya está.
Carlos, te vas a marear, te puede ocasionar problemas, no sabemos si vas a estar preparado, tiene que haber fisios, te puede entrar mucha angustia, puedes vomitar. Bueno, yo estoy dispuesto. Si llamas a nuestra fisio y a nuestros médicos, ¿podemos hacerlo o no? Me vas a meter en un compromiso, esto no lo podemos hacer, pero al final lo acabamos haciendo. Cogí un mareo allí que menos mal que estaban las fisios, me pusieron para atrás, me tumbaron, pero en tan solo 2 horas estaba sentado y entonces empezaba realmente pues mi aventura en el hospital. La verdad es que fueron momentos complicados. Realmente me di cuenta de lo que el motociclismo me había dado cuando cada día me levantaba y iba por puro instinto, bajaba a rehabilitación, me iba al gimnasio, entrenaba en el gimnasio, ya le decía, a tan solo 2 semanas de haber estado sentado en la silla, le pedía a mi entrenador por favor que me pasara los entrenamientos, que yo quería entrenar todos los días, continuar haciendo cosas, porque era la manera de mantener mi mente despejada y de continuar hacia adelante. ¿Qué pasaba? Que yo bajaba al gimnasio, hacía la rehabilitación, hacía todo, estaba feliz y cuando subía a la habitación empezaba a llorar. ¿Por qué? Porque lo había perdido todo, yo lo sabía, no notaba mejorías día tras día, pero al día siguiente volví a empezar y volví a hacer lo mismo. Hasta que un día pasó, esto fue en julio, mi accidente fue en julio, el 15 de julio me sentaron en la silla de ruedas y en septiembre vino un momento bastante importante para mí y es que encuentro la handbike. Encuentro el ciclismo adaptado. Soy un loco y un fanático del ciclismo, ya lo era antes, o sea, para que os hagáis una idea, mi regalo de cumpleaños era hacer 220 kilómetros en bicicleta con mis amigos, era nuestra fiesta, funcionábamos así. Y entonces cuando encuentro la handbike me dice Josemi, que va a venir mañana, que podía dar vueltas al parking del hospital y que era 1 kilómetro, que él lo tenía medido. Entonces, pues salgo el primer día y salgo a las 5 de la tarde, ya se iba acercando el invierno, septiembre, octubre, que ya cambian la hora y se me hizo de noche. Se me hicieron las 8 de la noche y cuando llegué a Josemi llamándome, yo no llevaba el teléfono y cuando llegué pues me echaron un puro que ni pa' Dios. Y me dijo, ¿pero dónde has ido, tío? Digo, pues nada, hacer 40 kilometrillos. Y me dijo, ¿cómo? ¿Te has hecho 40 kilómetros el primer día de handbike y hace 2 meses y medio que te habían operado? Digo, pues sí, lo necesitaba. Entonces a partir de aquí encontré y vi que la handbike podía ser mi nueva vida, mi nuevo objetivo, mi nueva salida para dedicar mi vida a ello y volver a rehacer mi carrera deportiva. Fui entrenando y me di cuenta de que no tenía motor, de que no me movía, de que no tenía motivación, de que estaba muy bien para entrenar, pero que para competir esto de ir a 20-30 por hora no me gustaba. Así que me volví a hundir, pasé 2 semanas muy malas donde solo quería que estar solo, estar en la habitación, no quería ver a nadie. Y por casualidades de la vida, porque justo hoy lo estábamos hablando comiendo Miguel y yo, apareció una persona increíble para mí, que fue Albert Llovera, a dar una conferencia en el Hospital de Toledo. Claro, trajo el camión del Dakar, había hecho 9 veces el Dakar, la carrera más dura del mundo, 17 temporadas en el Mundial de Rallys, piloto oficial Abarth por 15 años, y aquí dije, ¿cómo? O sea, esto es lo que quiero. Entonces me pegué a él como una lapa todo el día y estuvimos hablando. Él ya me conocía porque me seguía del Europeo de Moto2 y fue como ha sido básicamente mi guía en absolutamente todo. Empecé desde ese momento, que fue el 2 de octubre, empecé a tener otra mentalidad, a mirarme vídeos suyos por las tardes, a ir a un simulador que teníamos en el Hospital de Toledo donde me ponía los circuitos donde había competido para empezar a entrenar, empezar a moverme. Vi que esto me ilusionaba y decidí pues dar este paso por mi tema con las federaciones, que tuve muchos problemas con las aseguradoras y demás, y subiendo vídeos pues de mi rehabilitación y de todo el proceso. Había tenido un boom increíble en redes sociales, así que me senté un día en la cama y dije, esto lo tengo que aprovechar. Y solté una tontería de, el año que viene quiero correr la Baja Aragón. Claro, cuando llegó mi madre a la habitación, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has publicado? ¿Qué tal? Bueno, no me dio 2 hostias de puro milagro. Entonces aquí empezó, Albert ya me había dicho que tenía que pensar en competir y que esto me iba a sacar del pozo donde estaba, realmente era así que empecé a crecer y gracias a esta publicación que hice en redes sociales me llamó mi primer patrocinador, Pond Group, que justo mañana les hago una conferencia y estoy todo el día con ellos, diciéndome que sabían que me iba a volver a poner un casco de competición y que querían apoyar mi proyecto. Y les dije, ¿pero qué proyecto? No tengo nada, tío, estoy en el hospital y aún no tengo ni el alta. No pasa nada, sabemos que te vas a volver a poner un casco
y tal cual fue así, me apoyaron. Salimos del hospital en diciembre, después de estar 2 meses entrenando a tope, gané muchísima masa muscular, gané muchísima ambición, muchas ganas. No me daban piscina en el Hospital de Toledo porque no era piscina para entrenar, sino para hacer rehabilitación, así que todas las tardes me iba a entrenar a la piscina del pabellón de Toledo, del pabellón municipal, me iba con mi madre y hacía 2000 metros de piscina como si no tuviera lesión, como si todo fuera la normalidad. Y aquí pues cogí mucha fuerza, muchas ganas, mucha ambición, con un objetivo claro. Y al salir, salí en diciembre para Navidades y en marzo estaba subido ya en un coche de rallies, haciendo mi primer test con el equipo. Haciendo el primer test me vieron bastante bien y decidieron darme la oportunidad de hacer el primer rally, mi primer rally de Lorca. Conseguí hacer el rally de Lorca y un año justo, que era el objetivo que me planteé, un año justo después del accidente, creo que era el 15 de julio de 2024, conseguí competir en mi primera prueba mundial, que fue la Baja Aragón. Entonces salí en diciembre, en julio mi primera prueba mundial, en marzo ya he hecho mi primer rally, hice rally de Zaragoza, Baja Aragón, y aquí pues realmente pues me di cuenta de que había salido de aquel pozo, me di cuenta de que el mundo depende de dónde posicionas a la persona, se ve de una perspectiva y se ven de unas cosas, y esto me dio alas y me dio fuerza para continuar creciendo. Este año he vuelto a competir en la Baja Aragón y el año que viene tenemos un proyecto de 6-8 años donde queremos llegar a las 24 horas de Le Mans, volver a los circuitos porque es lo que me llena, es lo que me tira y es lo que más me gusta. Muchas veces me preguntan, oye Carlos, ¿y cómo has conseguido salir de ese bucle de negativo? Yo creo que esto no es una cuestión de que tengas una cosa y gracias a eso hayas salido adelante, sino es como cuando posicionas las fichas de dominó todas en una tira y haces un circuito y cuando tiras la primera quieres que caigan todas, pues esto es lo mismo. Si quitas una de en medio, ya no funciona. Entonces creo que hay que ordenar muy bien la baraja. En ese momento tuve una familia que me apoyó muchísimo y gracias a ello pues pude salir adelante. Mi pareja estuvo conmigo en Toledo. Y bueno, ahora es el objetivo, estoy ilusionado, es mi segunda carrera deportiva, así que bueno, os dejo un vídeo para enseñaros este segundo bucle, lo que ha sido y ha significado para mí. El día de mi accidente cambiaron muchísimas cosas, pero sobre todo, y la que más me preocupaba y no me dejaba dormir por las noches, era qué sería de mí. ¿Qué sería del Carlos Tatay sin competir, sin disfrutar de las carreras, sin volver a subirse a una moto? Y fue por esto que cuando encontré el automovilismo vi la luz. Cuando Alberto Vera apareció en el hospital vi la luz. Todo lo que pensaba que se había acabado parecía que volvía a empezar. Y aquella sensación de poder empezar a rehacer mi carrera deportiva, de poder empezar mi rehabilitación de una lesión medular como si fuera una rehabilitación cualquiera, para poder volver a competir, lo hizo todo. Y mi mentalidad desde ese momento fue creciendo y subiendo de moral. En ese momento me sentía imbatible. Había tocado un sótano que jamás pensé que tocaría. Y solo pensaba en volver a competir y volver a ganar. Mi vida había cambiado por completo y mi casa lo reflejaba. Pero aún así, me mantuve con ganas para sacar todo adelante, para adaptarme, para no poner problemas, para no poner pegas y simplemente continuar disfrutando del proceso, continuar disfrutando de mi carrera deportiva, o mejor dicho, mi nueva carrera deportiva, pero esta vez en el automovilismo. Tan solo 3 meses después de salir del hospital ya estaba subido en un coche de carreras y 4 meses después en mi primer rally de Lorca. La velocidad estaba, la velocidad seguía y esto me hacía aún más fuerte. Hasta que justo un año después del accidente competí en la que sería mi primera prueba mundial, la Baja Aragón. Acabé cuarto, a tan solo 30 segundos del podio, y aquella sensación fue increíble. Los nervios, la presión, la adrenalina, aquella sensación jamás la olvidaré. Mi cabeza hizo clic y la silla de ruedas ya no existía, se quedó en el culo y jamás volverá a mi cabeza como lo hacía en el hospital. Mi último logro en las G-Series de Andorra, donde sobre hielo y nieve conseguí batir a pilotos como Laia Sanz, Dani Sordo, Alberto Vera, y junto a ellos disfruté de mi primer podium en silla de ruedas. Y por si fuera poco, después de haberme perdido la primera carrera del campeonato, conseguí acabar tercero. Aquello fue increíble, pero esto no acaba aquí. Hay Carlos Tatay para mucho rato. Bueno, está siendo mi segunda vida.
Como habéis visto, me marqué el objetivo también cuando hice la Baja Aragón de conseguir mi primer podio en silla de ruedas, porque no compito, no tenemos categoría para nosotros, competimos contra todos, los mandos que tenemos hoy en día son muy competitivos para competir contra todos, y en un campeonato que es internacional, que se compite en Andorra, son 4 carreras, se llaman las G-Series de Andorra, es en un circuito sobre hielo y sobre nieve, con el mismo coche para todos, donde aparecen pilotos como Laia Sanz, como Dani Sordo, campeón del mundo de rallies, y muchos pilotos como Albert Llovera, que también estuvo allí, compartíamos coche, pues les pude ganar a todos ellos, pude acabar segundo, y aquí pues me di cuenta, ¿no?, que había cambiado el chip, que mi carrera deportiva podía continuar hacia adelante, porque en ese momento aún no tenía claro que pudiera llegar a ser tan competitivo, y esto era lo que me movía, poder competir contra pilotos sin discapacidad. Así que bueno, esta está siendo mi segunda vida, mi segunda carrera deportiva, y espero que el año que viene pues ya haya un pasito más que os lo pueda contar. Muchas gracias.